Hola, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande, espero que estés disfrutando de un lindo domingo. Y hoy quería compartirte un pensamiento de otra parábola de Jesús que está en el Evangelio de Lucas, que está solamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, a continuación de la que compartí en el último video. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, desde el versículo 9 hasta el 14. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo, de pie, oraba así: Oh Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Debo reconocerte que es una de mis parábolas favoritas del Evangelio. Es una parábola que describe de manera preciosa y llena de detalles eh, la manera en la que Jesús entiende el vínculo y la relación con Dios, que entiende lo religioso, que entiende la espiritualidad. Y la presenta una vez más en una parábola con dos personajes antagónicos. En el video anterior era una viuda y un juez injusto. En este caso es un fariseo y un cobrador de impuestos. Tal vez algo para aclarar es que los fariseos, el término fariseo para nosotros tiene un sentido medio negativo, pero en realidad los fariseos eran los líderes religiosos del judaísmo de tiempo de Jesús. Eran las personas consideradas espirituales en tiempos de Jesús. Por otro lado, los cobradores de impuestos eran personas tenidas en cuenta desde el punto de vista de los religiosos como personas despreciables, porque no cumplían con todo lo absolutamente que pedía la ley de Moisés. Entonces eran personas como de segunda clase, como gente que no podía verdaderamente agradar a Dios. Lo más provocador de la parábola es que Jesús pone de ejemplo a este cobrador de impuestos y le pone como antihéroe al espiritual, al fariseo, al supuestamente espiritual. Y describe de manera muy irónica y muy hasta graciosa, te diría, la oración de uno y de otro. La oración del fariseo, del religioso, es muy larga, está llena de palabras, llena. Si comparamos la cantidad de palabras de una oración y la de otra, es enorme la diferencia. Y el fariseo era tan, permitime el término, tan cara dura, que le daba gracias a Dios por no ser como los demás. Esto es estar subido a un caballo de egoísmo, de soberbia. Despreciaba a los otros. Te doy gracias porque no soy como los demás. Y los empieza a calificar a los demás. Ladrones, malvados, adúlteros. Y también se compara con este cobrador de impuestos. Y dice, gracias porque no soy como este. Y le empieza a pasar a Dios todo su currículum. Le empieza a pasar a Dios todo, a recordarle a Dios, por si Dios había olvidado, todo lo que él supuestamente hacía de bueno. Por el otro lado está el otro, el que se mantiene de lejos, que ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo y que se reconocía como pecador y que le decía a Dios, Dios, tené compasión de mí. Jesús dice, este último es el que la tenía clara. Este último es el que volvió a su casa siendo justo y no el otro. El otro hacía grandes oraciones. Era supuestamente una persona muy espiritual, con una formación religiosa y teológica muy alta. Pero había algo que le faltaba, que era humildad, que era sencillez. Por eso el final del texto dice, el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Humillarse a sí mismo no significa autoflagelarse, ni hablar mal de uno, sino simplemente ser humilde. La humildad delante de Dios tiene un valor muy importante. Mucho cuidado con ponernos por sobre los demás, por pensarnos superiores desde un punto de vista espiritual a los demás.
Busquemos siempre la humildad. Te desafío que en este domingo puedas hacerlo. Te mando un abrazo grande. Dios te bendiga. Chau.